Este laboratorio demuestra una vulnerabilidad de cross-site scripting de tipo DOM reflejado. Las vulnerabilidades de DOM reflejadas ocurren cuando la aplicación del lado del servidor procesa los datos de una solicitud y los devuelve en la respuesta. En este escenario, un script en la página procesa los datos reflejados de una manera insegura y en última instancia los escribe en un receptor o sink peligroso. Cuando ingresamos un texto en el campo de búsqueda, este se refleja en un encabezado H1 en el DOM de la página. Para entender cómo ocurre esto, vamos a analizar el flujo del proceso y cómo nuestra entrada de texto llega a ese encabezado. En el código, observamos dos elementos script. El primer elemento script se encarga de descargar y ejecutar automáticamente el archivo searchresults.js. Este archivo contiene el código necesario para gestionar la búsqueda y mostrar los resultados. El segundo script ejecuta inmediatamente la función search, que se encuentra definida en el archivo searchresults.js. La función search recibe como argumento search results, que especifica el punto de acceso en el servidor para realizar la solicitud y obtener los resultados de búsqueda. Este argumento es utilizado para construir la URL de la solicitud HTTP que el script enviará al servidor. Si analizamos el archivo searchresults.js, vemos que el script está diseñado para definir una función llamada search que contiene un argumento path, es decir, el argumento searchResults que vimos anteriormente. Esta función es el núcleo del script y permite realizar una búsqueda en el servidor a través de una solicitud HTTP GET. Aquí se crea una instancia de XML HTTP Request, que es una interfaz utilizada para realizar solicitudes HTTP al servidor desde JavaScript. XHR.onReadyStateChange define una función que se ejecutará cada vez que cambie el estado de la solicitud. Si el ready state de la respuesta HTTP es 4 y si el estado de la respuesta HTTP es 200, se ejecuta el siguiente bloque. La respuesta del servidor this.responseText se evalúa como un objeto de JavaScript usando eval. Esto convierte la respuesta en un objeto llamado searchResultsObject. La función displaySearchResults se llama con ese objeto que contiene los resultados de nuestra búsqueda. XHR.open prepara una solicitud HTTP GET. Path es el parámetro que se pasa a la función search. Window.location.search toma los parámetros de consulta de la URL actual, todo lo que está después del signo de interrogación en la URL. La combinación de ambos construye la URL completa para la solicitud. XHR.send envía la solicitud al servidor. En resumen, este script define una función search que realiza una búsqueda basada en un término proporcionado a través de la URL, es decir, el valor del parámetro search, y actualiza dinámicamente el contenido de la página con los resultados obtenidos. ¿Cuáles son los problemas potenciales del script? El uso de eval. Usar eval para procesar respuestas del servidor es riesgoso
ya que podría permitir la ejecución de código malicioso si la respuesta del servidor es manipulada. Cuando analizamos la respuesta del servidor después de ejecutar nuestra búsqueda, podemos observar que ésta se está procesando en un formato que parece ser JSON. En dicha respuesta se incluye nuestra entrada de texto correspondiente al parámetro search. Esto es evidente porque el servidor envía una respuesta estructurada que refleja tanto el término de búsqueda como los resultados encontrados. Esta respuesta es procesada por el script del cliente y se pasa directamente a eval, que es el sync en este caso. Ahora, el siguiente paso sería demostrar la vulnerabilidad mediante la inyección de un script que genere una alerta en la página. Cuando analizamos el contenido de la respuesta HTTP, observamos que el valor de nuestra entrada del campo search está siendo tratada como una cadena de texto encerrada entre comillas dobles. Si ahora en la entrada search insertamos comillas dobles, notamos que éstas están siendo escapadas en la respuesta con una barra invertida. Teniendo en cuenta esta limitación, debemos idear una manera de salir del contexto del string para lograr la ejecución deseada que escape de las comillas dobles. La idea sería escapar la barra invertida que el servidor está utilizando para escapar nuestras comillas dobles. Si insertamos una barra invertida en nuestro input y luego comillas dobles, notamos que nuestras comillas se están tratando como comillas de cierre y se está modificando la estructura JSON, ya que las comillas dobles y la llave curva de cierre se están convirtiendo en cadenas de texto. Si insertamos nuestra función alert después de las comillas dobles, notamos que se está escapando de la cadena de texto, pero todavía no podría ejecutarse la función. El problema es que los caracteres de comillas dobles y la llave curva de la derecha siguen presentes. Estos caracteres son parte de la estructura original del JSON. Son una cadena de texto incompleta que no permite que el alert sea tratado como un objeto JavaScript válido. Para deshacernos de esos caracteres, podríamos agregar doble barra en nuestro input para comentar todo lo que siga después del alert. Y también debemos agregar la llave curva de cierre de la estructura JSON para tener un formato válido. Y ahora podemos notar que la función alert ya es una instrucción independiente del valor de search term dentro de las comillas dobles. Si introducimos nuestro payload en el campo search y ejecutamos, notamos que se genera una alerta emergente en la página. Pero ¿por qué funciona esto? Si se supone que nuestro código está dentro de un objeto JSON. El problema es que la respuesta que nos devuelve el servidor que se encuentra en this.responseText es una simulación de un objeto JSON, pero no es un objeto JSON original. ResponseText es una cadena de texto. Si preguntamos qué tipo de dato es this.responseText, nos devuelve un string. El problema aparece cuando el código utiliza eval para manejar esta respuesta.
Eval toma el texto que se recibe de la solicitud XML HTTP request y lo interpreta como código JavaScript. En este caso, el texto parece estar en formato JSON, pero sigue siendo solo una representación textual. Cuando el eval lo procesa, convierte esta cadena en un objeto asignado a la variable searchResultsObject. Dicho objeto es luego insertado en el DOM por la función displaySearchResults, lo que permite su ejecución exitosa.